Hola mi gente linda, una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo 777. Quiero compartir un artículo titulado Lo que todo progresista debe saber sobre Venezuela. El salario mínimo es de 400,000 bolívares, el equivalente a unos $3 al mes. Hay cortes de electricidad y de agua constantemente y la escasez es generalizada. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo se ve obligado a traer combustible de Irán. Increíble pero cierto, ¿verdad? Venezuela es una dictadura sin paliativos. Todos los líderes políticos relevantes del país están encarcelados, en el exilio, perseguidos o refugiados. El que fuera presidente de la Asamblea Nacional, desmantelada por el régimen, y reconocido como presidente interino por 60 países, Juan Guaidó, no puede dormir demasiados días seguidos en el mismo sitio porque lo apresarían. A los disidentes se les amenaza, se les inhabilita, se les detiene, se les tortura y se les encarcela, e inclusive también los desaparecen. Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, presentó este miércoles un nuevo informe en el que denunció detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura, desapariciones forzosas. El Foro Penal, una organización no gubernamental del país que proporciona asesoría jurídica gratuita a los disidentes, cifra que en Venezuela hay 402 presos políticos. En otro tiempo, hace 10 o 15 años, la izquierda europea sentía cierta simpatía hacia el chavismo. A fin de cuentas, Hugo Chávez pasaba por ser un comandante carismático, defensor de los pobres frente a los ricos, resistente. Junto con Evo Morales y Rafael Correa eran los tres chiflados. La hegemonía aplastante de los Estados Unidos de Bush. En Europa, muchos nos veíamos mal que Monedero y el Centro de Estudios Políticos y Sociales, el que se fundó parcialmente Podemos, asesorara a aquellos líderes intrépidos y libertadores. Hace justo una década en Madrid el propio Evo Morales y también el paraguayo Lugo, con la colombiana Piedad Córdoba y entre vivas a Fidel Castro y a gritos revolucionarios, se presentaba el documental de Oliver Stone, Al sur de la frontera, un canto a la resistencia frente a los gringos. Unos meses antes, el presidente de Repsol había acompañado al mismísimo Chávez a visitar la Casa del Libro en la Gran Vía, y Chávez podía incluso bromear con el rey Juan Carlos a cuenta de aquella frase: ¿por qué no te callas? A Chávez se le perdonaba de algún modo los dejes autoritarios, entre otras cosas, porque había sido elegido democráticamente en primera instancia, hay que aclarar. Todo eso fue decayendo hasta que llegamos a Maduro. En los 7 años que Maduro lleva en el poder, el país ha pasado de ser prácticamente un estado fallido a una dictadura atroz. La economía se encuentra literalmente hundida. El bolívar no vale ni siquiera el precio del papel con el que se emite. Por ejemplo, el salario mínimo en Venezuela es de 400,000 bolívares, el equivalente a unos $3 al mes. Hay cortes de electricidad y de agua que son constantes. Súmenle a eso la escasez generalizada. El país con las mayores reservas petroleras del mundo se ve obligado a importar combustible de Irán. Hoy en día, Venezuela es el país más pobre del mundo, uno de los más pobres de América Latina, que está cayendo incluso los asesinatos. Aún así, es el país más peligroso del continente, compitiendo con El Salvador. Más de 4 millones de personas han emigrado en una diáspora, solo superada en la historia contemporánea por la de Siria. Es un récord notable si se tiene en cuenta que allí no hay guerras, ni hambrunas, ni desastres naturales que justifiquen
el éxodo de tantos venezolanos. El régimen afirma que la causa de la escasez son las sanciones de Estados Unidos, pero lo que es realmente cierto es que la decadencia es muy anterior a las sanciones mismas y procede de una élite corrupta que se han robado a manos llenas el dinero de todos los venezolanos. Buena parte de ese dinero sustraído han sido blanqueados en negocios en España, en Suiza, en Panamá e inclusive en los Estados Unidos. Cuando la Unión Europea hace unos días añadió a 11 nombres a la lista de ciudadanos venezolanos cercanos al chavismo sancionados por corrupción, que ya pasa de los 30, la reacción inmediata de Maduro fue la de expulsar de Caracas a la representante de la Unión Europea ante Venezuela. La presión de Podemos ha impedido que el PSOE aprobara la moción condenando ese acto ominoso de la tiranía, y el gobierno de Sánchez ha vuelto así a perder la oportunidad de ser la punta de lanza europea contra la dictadura y en defensa de la libertad de los venezolanos. El país está en un momento muy importante, porque Maduro ha vuelto a convocar una farsa electoral para el mes de diciembre. Se trataría supuestamente de elecciones legislativas, las mismas que ganó hace 4 años la oposición y de las que forma la asamblea desmantelada el día de hoy por el dictador. El mundo no puede aceptar dichas elecciones como válidas en ningún caso. La oposición ya ha dicho que no va a participar en la maniobra que pretende blanquear a Maduro. El tirano se ha encargado de que unos cuantos traidores bien pagados, libre de la amenaza de la policía, simulen ser de la oposición para que participen y aquello parezca democrático. Entre esos, pues me refiero a la rata de Parra y a la llorona de Brito, por no citar a los demás vendepatrias que formaron parte de lo que se conoció como Operación Alacrán, que eran diputados que se dieron a la tarea de atacar directamente, disfrazados de opositores, atacar directamente la Asamblea Nacional Legítima y crear una segunda directiva sin quórum y sin todo lo que se necesitaba para asumir dicha directiva. Todos los partidos políticos venezolanos disidentes realmente se encuentran inhabilitados o perseguidos. El órgano que orbita el proceso se encuentra completamente controlado por el régimen. Esta es la realidad, sin matices, de lo que está pasando en Venezuela. Un progresista no debería aceptar una satrapía de esta magnitud. Ni siquiera hace falta ser progresista para rechazarlo. Basta solo con tenerle respeto a la libertad y a los derechos humanos. No podemos caer jamás en llegar a pensar que en medio de estas circunstancias podremos ganar unas elecciones que de antemano ya fueron trampeadas con un CNE cuyos 5 miembros, los 5 rectores, son parte del chavismo, del madurismo y de la oposición disfrazada. ¿Qué tipo de árbitro queremos cuando los 5 árbitros están vendidos y controlados por el régimen y muy bien pagados en cuentas quizás en la isla Caimán y en cuentas en el extranjero? El único ganador de estas próximas elecciones son los 5 rectores del CNE que desde ya se están embolsillando un billetal. Y obviamente no faltan también los militares del Plan República, que van a estar ahí permitiendo cuanta trampa y cuanta cosa se les permita a cambio de muy buenas prebendas que se puedan embolsillar esos generales barrigones que lo que han hecho es recibir plata a cambio del sufrimiento de todo un pueblo. Esta es la realidad de hoy
Y esto es lo que quise compartirles. Todo progresista, toda aquella persona que ame el progreso de un país, debe alzar la voz y no debe apoyar bajo ningún concepto, ni por muy ilusorio que sea, ir a unas elecciones fraudulentas como las que nos está pintando el régimen del Bobo de Cúcuta. La decisión es tuya. Puedes hacer lo que quieras, pero basta pensar, vale pensar. ¿Qué queremos para Venezuela? Hasta aquí la información. Les hablo como siempre su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que me regales un like y como siempre, 1000 bendiciones para ti y para todos los tuyos.